¿no?, que genera el campo, ¿no? Dicho sea, hay que hacer un trabajo. El trabajo por unidad de carga de prueba, a eso se le define como diferencia de potencia. Una diferencia de potencia. Su unidad en el sistema internacional es unidad de trabajo, joules, sobre unidad de carga, coulomb, joule sobre coulomb. Y no vamos a hacer más, no podemos también colocar mucho tema, nos hemos contentado con definir lo que es fuerza eléctrica, campo eléctrico, y terminamos con la diferencia de potencia. ¿Ya? 3 conceptos dentro de esta estructura. Y ahora vamos a tratar de recordar lo que ustedes conocen. Conocen obviamente, y he hecho un pequeño resumen, ¿no?, pero ustedes conocen mucho más que yo esto, del impulso nervioso. Y de notar que la conducción del impulso nervioso no se hace a través de una carga que se desplaza a través de la fibra nerviosa, ¿no?, sino se hace a través de una onda, entre comillas, ¿no?, una onda de despolarización que se propaga por el axón de la membrana, ¿no?, por el axón de la membrana, por el cuerpo de la membrana. Y esta conducción, debido a esta despolarización se conoce como, ¿no?, esta despolarización que se propaga a través de la membrana, se le conoce como potencial de acción. Para nosotros, entonces, el impulso nervioso va a viajar a lo largo de la neurona, permitiendo la comunicación entre las células o entre las células y el tejido, digamos, muscular, por ejemplo, ¿no? Pero lo que aquí se quiere rescatar, básicamente, que es un fenómeno electrostático, más que electrodinámico. No son otra cosa que cargas que se encuentran en el interior de la membrana y cargas que se encuentran en el exterior de la membrana. Asumimos acá, obviamente, que ustedes ya conocen, pues, ¿no?, una neurona, más representativo de esto, una membrana con su cuerpo celular, su núcleo, ¿no?, y su axón. Su axón caracterizado por sus nódulos, por su vaina de mielina, y que esto está enganchado, ¿no?, con otras neuronas o con fibra muscular, probablemente, pero que el proceso de conducción de este impulso nervioso se debe básicamente a la presencia de cargas eléctricas en reposo, en un primer momento en reposo, dentro del axón y fuera del axón. Si yo tuviese la posibilidad de colocar en esa fibra, en ese axón, esa neurona, un sensor de voltajes muy pequeños, ¿no?, colocaría un electrodo dentro de la membrana y otro electrodo fuera de la membrana, y encontraría que ese potencial, la diferencia de potencial entre el interior y el exterior, es negativa. Es negativa. Aproximadamente en el ser humano, menos 70 milivoltios, muy pequeño. Muy pequeño. Obviamente hay potenciales de membrana en otros casos, ¿no? No solamente los menos 70 milivoltios en el caso de la neurona, sino habrían otros valores en milivoltios también asociados a fibra muscular esquelética, otros, ¿no?, células epiteliales, etc. Nuestro interés está básicamente en tratar de analizar y hacerles recordar más que todo a ustedes el caso de la neurona. Vamos a asumir como menos 70 milivoltios el estándar para el caso humano. Y recordarles también a ustedes que aquí en la transmisión del impulso está asociada básicamente la famosa bomba sodio-potasio, que de manera natural, ¿no?, determina el paso de 3 iones sodio desde el interior hacia el exterior, ¿no?,
del interior al exterior. Este proceso es básicamente, le llaman un proceso básicamente activo, consume energía, pero el hecho de que se expulse o salgan 2 o 3 iones de carga positiva a través de 3 iones de sodio y que se introduzcan simultáneamente 2 iones de potasio, determina como resultante más cargas positivas que salen hacia el exterior, quedando obviamente más negativas, más cargas negativas en el interior. Se supone que tanto en el exterior como en el interior hay cargas, ¿no?, asociadas con iones sodio, potasio, cloro y otros iones adicionales. Iones asociados con probablemente proteínas, otros en el interior. Pero debido a esta bomba sodio-potasio, entonces el exterior queda más positivo que en el interior. Para una determinada circunstancia, al parecer, la membrana de la fibra nerviosa se vuelve permeable al potasio, ¿no? En reposo, en condiciones de reposo, la membrana es más permeable al potasio que al sodio. El potasio tiende a salir por difusión, dice, dejando cargas negativas en la parte interior, y por ende, entonces, la diferencia de potencial se mantiene constante. Yo puedo tener esta posición constante, completamente. A eso le llamo potencial de reposo. Pero para una situación determinada, por circunstancias en las que aparece un estímulo determinado, normalmente se dice que a partir de menos 55 milivoltios, probablemente se produzca el estímulo, inmediatamente se debe generar una acción, que significaría que ¿dónde se evidencia esto? Que la membrana, ¿no?, debido al estímulo, abra, ¿no?, los canales correspondientes de sodio y que el sodio entre al interior, haciéndolo más positivo y llevándolo hasta valores, desde los valores que tenía, ¿no?, de menos 70 milivoltios, los hace obviamente más positivos, probablemente menos 20, menos 10, luego 0, probablemente 10 positivo, 20 positivo, 30 positivo, y más de repente, generando lo que se conoce como un potencial de acción. Este potencial de acción es temporal, dura prácticamente milisegundos y se extiende a través de todo el cuerpo neuronal, conduciendo el impulso nervioso. Este potencial de acción, obviamente, después del pase de la onda, habrá una repolarización, tratando de restituir sus valores negativos, probablemente inclusive puede bajar a menos de menos 70 milivoltios, pero luego se debe de volver a establecer, ¿no?, a restablecer. Este es el potencial de acción con respecto al potencial de reposo asociado, que en física aplicada lo trabajan con ciertos modelos. Hay una gran cantidad de modelos ahí asociados. Se toma la membrana a través de los canales de sodio-potasio como si fueran modelos de corriente. Se habla de una corriente de inyección hacia afuera de la membrana, una corriente de inyección hacia adentro de la membrana, de acuerdo al estímulo, dependiendo del estímulo. Se hacen modelos asociados con resistencias, con intensidad de corriente y con diferencia de potencial.
Hay muchos modelos aquí asociados. Nosotros hemos tomado solamente uno para poder tratar de establecer el valor del potencial de membrana en condiciones de reposo. Vamos a tomar este de la ecuación de Boltzmann, que de alguna manera permite calcular el potencial de membrana al considerar la permeabilidad y la concentración de los iones presentes en el caso extracelular e intracelular. Para nuestra aplicación básicamente va a ser sodio y potasio, pero obviamente hay otros iones ahí presentes. Esta ecuación de Boltzmann tiene esta característica. Yo lo que quiero simplemente es que ustedes traten de interpretar esto. La presencia de esta potencial de reposo ante la concentración de iones en el exterior y en el interior de la membrana, y debido a la permeabilidad, básicamente, de la membrana ante sodio-potasio. Acá le hemos incluido de manera general el cloro también. Este R es la constante general de los gases, conocido por ustedes. Entonces, la temperatura siempre se debe expresar en Kelvin, ya sabemos eso. Esta es la constante Faraday. Este es el logaritmo natural de un cociente dado por los productos de la permeabilidad del potasio, multiplicada por la concentración del potasio en el exterior, más acá la permeabilidad del sodio, multiplicada por la concentración del sodio en el exterior, etcétera, etcétera, ¿no? Permeabilidad de la membrana para el cloro, multiplicada por la concentración del cloro en el interior. Y en el denominador está otra vez las permeabilidades multiplicadas, pero por la concentración del potasio en el interior y del sodio en el interior. Básicamente, esto lo vamos a, en los ejemplos, los ejercicios, lo vamos a descartar y solamente vamos a tomar en cuenta el potasio y el sodio. Hay que identificar cuál es el valor de R, ¿no? Que nos dan las tablas. Busquen en internet cuáles son los valores de las tablas, cuál es el valor de la constante Faraday, cuál es el valor de la constante general de los gases. T es la temperatura, podemos tomar la temperatura ambiente para nuestros ejemplos, ¿no? Y si ustedes quieren, pueden trabajarlo con LEN, logaritmo natural, o si no, también pasarlo al logaritmo en base decimal a través de 2,303. Recuerden LEN, logaritmo natural, pues se puede pasar al logaritmo decimal a través de la multiplicación, de esta constante, ¿no? No olvidar que P es permeabilidad, entre corchetes significa concentración. Entonces lo que se quiere es demostrar efectivamente de dónde proviene, y simuladores inclusive, ¿sabes?, que nos permiten, en algunos momentos se hacían en laboratorio también, con simulación, se permite identificar cómo es que se interpreta este potencial de reposo a través de la presencia de estas concentraciones, ¿no? Se anulaban estas concentraciones y se veía cómo se comportaba el potencial de reposo debido solamente al potasio, a la concentración del potasio. Luego se puede eliminar la concentración del potasio solamente a sodio, y se puede ir identificando, ¿no?, cuál es el potencial de reposo. Luego se agregaban los dos y se veía cómo el potencial era resultante básicamente de la presencia, ¿no?, del potasio por un lado y del sodio por el otro lado. Lo demás es un poco más insignificante, ¿no?, más potasio y sodio. Ese software todavía lo tenemos. En el caso en que se hacía básicamente como un curso separado, biofísica, se trabajaba con el software como parte del laboratorio, de uno de los 10 laboratorios. Ahora lo que queremos es simplemente que ustedes interpreten, ¿no? Acá, por ejemplo, dice la constante de ecuación de Boltzmann es RT sobre F, ¿no? Entonces ustedes deberían buscar en internet, ahora ya no hay mucho tiempo, en el caso presencial solo se iba a darles esa tarea. Entonces investiguen en internet sobre el valor de las constantes respectivas, cuánto vale R, cuánto vale T, cuánto vale F. En el caso de R, la constante general de los gases, aquí está ya,
que los he colocado para que ustedes no lo busquen, 8,314 voltios Coulomb sobre mol Kelvin, Faraday es algo de 96.490 Coulomb sobre mol. La temperatura ambiente, tomamos como temperatura ambiente 20 grados Celsius, que transformamos a Kelvin aproximadamente, pues es 273,15, pero aproximadamente es 20 más 273 y se convierte en Kelvin. Y esto es colocado de esta manera para el producto R por T sobre F es 0,025, 2 voltios. Convertido a milivoltios es 25,2 milivoltios. Y esa es la respuesta de la parte A, para 20 grados Celsius, más o menos temperatura ambiente. Para la parte B, ¿cuál sería el potencial de reposo? Entonces nosotros aplicamos la ecuación de Boltzmann, aquí, debiendo nosotros conocer las concentraciones y las permeabilidades. Aquí en esta tablita están las concentraciones, tanto para el sodio como el potasio. Eso, solamente hemos considerado sodio y potasio nada más. Y aquí están las permeabilidades. Permeabilidad del sodio y potasio nada más. Solamente tomen en cuenta la permeabilidad. Y hay que eso reemplazarlo en esta ecuación. Para este caso, el potencial de membrana nos da, sigue siendo negativo, pero nos da en este caso, para este ejemplo, nos da menos 57,82. Probablemente cuando esto se hace para un humano en condiciones normales, nos dé los menos 70, menos 71 milivoltios. Eso es lo que necesitamos aplicar. Por el tiempo que tenemos, solamente vamos a trabajar con esta ecuación. Ténganla en cuenta para la parte práctica. Probablemente para el examen, no lo sé, eso se evaluará en su momento. Hasta aquí hemos considerado lo que es electrostática. Y ahora vamos a trabajar con electrodinámica. Efectivamente, la electrodinámica es el análisis, el estudio de las cargas eléctricas en movimiento. Sigue siendo cargas eléctricas, ¿no? Pero ahora las cargas eléctricas en movimiento. Electrodinámica. Y ahí habíamos hablado acerca de que muchos metales presentan en su estructura, ¿no?, capas, niveles de energía, si se quiere, bajo el modelo de Bohr, ¿no?, completas, pero los metales generalmente tienen la característica de que la última capa solamente presenta un electrón. Esto asociado con lo que también hablamos en la clase anterior, para el caso de sólidos, ¿no?, se convertían en bandas de energía, ya no en niveles de energía, sino en bandas de energía, debido al solapamiento de estos niveles de energía de un átomo con respecto a otro átomo vecino. Eso también lo hablamos, lo comentamos. Y entonces quedaban algunos electrones atrapados en esas bandas de energía, y había una banda especial que se llamaba la banda de conducción, que era la banda más periférica. Recuerden eso, por favor. Ese electrón en esa banda de conducción está débilmente ligado a los átomos del metal, ¿no? Débilmente ligado. Que si bien es cierto, los átomos están con poca capacidad de fluir, de desplazarse, pero sí vibran dependiendo de las condiciones del medio ambiente del metal. Temperatura, por ejemplo, es una de ellas, y entonces al vibrar hay energía ahí que participa, está presente, ¿no?, que está involucrada con la presencia de los átomos. Pero si nosotros a esas condiciones le agregamos una diferencia de potencial, ya ese electrón de la banda de conducción está migrando muchas veces, probablemente de manera caótica entre un átomo y otro átomo, como si tuviera un mar de átomos, ¿no? Y ese electrón está migrando, pero si nosotros le colocamos una diferencia de potencial
al metal, imagínense el metal ahora como un conductor, ¿no? Le colocamos una diferencia potencial, inmediatamente los electrones, ¿no?, se desplazan. Entonces, el modelo sería, ¿no?, un modelo tubular, que sería un conductor, con una sección transversal, con todo lo que nosotros hemos nombrado, definido, analizado, y debemos asumir entonces que cargas eléctricas, ¿no?, negativas, producto de la presencia de esos electrones en las bandas de conducción, ¿no?, determinan un desplazamiento debido a la diferencia de potencial. Asociado a ese entonces desplazamiento de carga estaría, ¿no?, un campo eléctrico ahí involucrado. Campo eléctrico y diferencia de potencial. ¿Cuáles son las fuentes que determinan este desplazamiento? Las llamadas fuentes de fuerza electromotriz. Dispositivos o aparatos diseñados justamente para poner esa carga en movimiento, ¿no? Las baterías son un ejemplo, las pilas, las llamadas pilas, entre comillas, son otro ejemplo, son tipos de batería. Y hay otro tipo de dispositivos, ¿no?, aparatos, si se quiere, ¿no?, infraestructura ahí asociada, ¿no?, como en el caso de estos inmensos dínamos que se colocan en ciertos sectores, aprovechando caída de agua, que determina el movimiento de las hélices del generador, un dínamo gigante, generador, y asumiendo que este movimiento va a producir corriente eléctrica. ¿Y por qué este movimiento generaría corriente eléctrica? El movimiento generado por el agua, por la energía potencial que tiene el agua, al desplazarse, como en este caso, agua desplazando, va moviendo estas hélices que son parte del generador. Hay muchas formas de construir este generador, de dínamo gigante, si se quiere, debido a un principio, debido a una ley conocida como la ley de Lenz, que nos dice que si ustedes construyen una espira, solamente una espira, un alambre enrollado, ¿no?, en esta forma, y ustedes agregan a ese alambre un campo magnético variable, como en este ejemplo que es fijo simplemente, es un magneto que se desplaza, que gira alrededor de la bobina. Otra forma podría ser entrar y salir, ¿no? Ustedes van a evidenciar que aquí en el alambre se genera una corriente eléctrica, cambiante, ¿no?, alterna. Yo colocaría acá un sensor, como se le conoce como amperímetro, o cualquier aparato que mida la corriente eléctrica, se va a observar que la aguja se desplaza hacia el positivo, hacia el negativo, indicando que hay una corriente eléctrica generada. ¿Quién la genera? La genera el campo magnético de este objeto, de este imán, si se quiere. La genera así de la nada, en otras palabras. De la nada, solamente es un alambre enrollado, no está conectado a nada, y sin embargo yo puedo, ¿no?, registrar una corriente eléctrica que se está produciendo sobre el alambre. Por supuesto, esta ley de Lenz se puede utilizar de muchas maneras. Yo puedo mover el campo eléctrico alrededor de la bobina, o puedo mover la bobina alrededor de un campo eléctrico fijo, puede ser. Por ejemplo, en esta figura de la derecha, aquí está el campo magnético fijo, y yo tengo una bobina, esta es solamente una espira, yo puedo tener muchas espiras aquí, y puedo hacer que se muevan las espiras a través de este rotor, y al moverse las espiras, cambiando su posición respecto al campo magnético, se va a generar igual una corriente. Una corriente eléctrica, por supuesto, alterna, ¿no?, alterna. Entonces, entonces, para generar una intensidad de corriente, yo tendría que girar esta bobina, ¿no? Si la giro a mano, no tiene ningún sentido, ¿no?
tendría que yo hacer un gasto de energía. Energía mecánica, en realidad se está transformando energía mecánica en energía eléctrica. Pero ¿quién determina este giro? Esta situación. Se aprovecha muchas veces el agua, o se puede aprovechar el viento también, para que se puedan mover este sistema mecánico que está asociado con el movimiento de estas espiras como parte de la bobina, generando una intensidad de corriente. Y hablar de una intensidad de corriente es hablar de un potencial también asociado. Entonces, ¿qué es una corriente eléctrica? No es otra cosa que un flujo, que un desplazamiento de cargas eléctricas a través de un metal, conductor. Si el material es un metal, entonces obviamente el desplazamiento es más evidenciado, la intensidad de corriente eléctrica es mayor, la corriente eléctrica es mayor. Si es un material que no tiene electrones en su banda de conducción, será un mal conductor de la electricidad, no habrá electrones que migren, y por ende se dice que ese material es un aislante más bien, ¿no? Un aislante. Así es como se puede determinar materiales conductores y no conductores. Conductores y no conductores. Los mejores metales conductores, por ejemplo el cobre tiene esa característica. Basta que yo le agregue una diferencia de potencial a los extremos, a través de una fuente de fuerza electromotriz, para que los electrones empiecen a migrar. Esto es lo que se sabe, esto es lo que se conoce. Desafortunadamente muchos textos todavía hablan de un sentido convencional de la corriente. Nosotros hablamos de un sentido real, ¿no? Pero no debemos de entrar en concordancia con lo que existe. Y lo que existe es un sentido convencional de la corriente, ya que diferenciemos bien. Nosotros sabemos que es el movimiento de electrones, ¿no? Y los electrones, en el caso que aquí haya una fuente de fuerza electromotriz con un valor negativo y un valor positivo de la fuente, una pila, una batería, por ejemplo, ¿no? Su negativo y su positivo. Entonces nosotros sabemos que si este es un lado negativo, los electrones serían rechazados por esta parte negativa, ¿no? Entonces migrarían de esta manera y serían atraídos más bien por esta parte positiva, ¿no? Ese es el sentido real de la corriente. Pero desafortunadamente hay un sentido convencional que todavía se acepta y que es contrario a este sentido real. Y eso nos diría que el sentido convencional es contrario, ¿no? Si bien es cierto, el sentido real es del polo negativo, si se quiere, al polo positivo, el sentido convencional dice que es al contrario, va del polo positivo al sentido negativo. La corriente eléctrica tiene un sentido convencional, va del polo positivo al polo negativo. ¿Ya? Eso que quede claro si ustedes revisan algunos textos. Entonces, habrá una corriente eléctrica continua, también llamada directa, cuando los electrones fluyen en la misma dirección, de manera constante a través del tiempo. Eso lo encontramos en las llamadas pilas, entre comillas, las baterías, ¿no? Ese valor constante de la intensidad de corriente. Pero también habrá, ¿no?, corriente eléctrica alterna, que es lo usual. Se hace positiva, luego se hace negativa, luego positiva, y está fluctuando entre esos valores. En la práctica real, en la corriente domiciliaria, tiene esta característica, por eso dice que es alterna, ¿no? Y habría que diferenciar qué aparatos trabajan con corriente alterna, qué aparatos trabajan con corriente continua, aunque en realidad los aparatos que trabajan con corriente alterna, al final en su interior rectifican esa corriente alterna.
a través de una serie de dispositivos, por ejemplo, diodos, y de tal manera que filtran la parte negativa y solamente tienen en cuenta la parte positiva, a través de diodos, condensadores, otros elementos eléctricos, y la vuelven continua en realidad. En una región del aparato es alterna, pero luego se convierte en continua para que puedan ser utilizadas. Inclusive la reducen también de los 220 voltios en nuestro caso hasta valores a veces de 12 voltios o 5 voltios, dependiendo, ¿no?, de la necesidad como parte del circuito eléctrico. Esta corriente alterna, por ejemplo, que viene que llega a sus domicilios, tiene una alternancia, si se quiere, una alternancia de 60 ciclos por segundo, ¿no? Cada segundo, esto se alterna 60 veces. Entonces, repito, hay una corriente, intensidad de corriente continua y una alterna. Y claro, acá hablamos generalmente acá se habla de corriente eléctrica seca, ¿no? Pero formalmente la intensidad de corriente eléctrica, ¿no?, representada por I, se trabaja también como igual que en el caso del caudal, ¿no? El caudal, ¿no? Un modelo tubular, una sección transversal, ya saben que es perpendicular, la intersección de un plano perpendicular con el eje principal de este tubo, que para nosotros representaría, por ejemplo, un cable, tiene esas características, aunque pequeñas. Entonces, la cantidad de cargas eléctricas, por supuesto, que pasan a través de esta sección de transversal, en un tiempo determinado, se le conoce como intensidad de corriente eléctrica. Formalmente, en el sistema internacional, la unidad es el ampere. Y se supone que aquí, ¿no?, el ampere sería igual a un coulomb, carga sobre tiempo, por segundo, ¿no? Un ampere es un coulomb por segundo. El voltaje, o diferencia de potencial eléctrico, ya lo hemos analizado, y de alguna forma debe ser considerado como una medida de la energía que se necesita para mover una carga eléctrica en un circuito eléctrico debido a la presencia de una fuente de fuerza electromotriz. No olviden que esa carga, bueno, en el caso real, un electrón que es rechazado por el polo negativo y llega hacia el polo positivo, su energía debe ser repuesta, renovada, para llevarlo otra vez al polo negativo y que de ahí complete el circuito, ¿no? El aparato que hace ese trabajo por unidad de carga para llevarlo, ¿no?, del positivo al negativo, es la fuente electromotriz, ¿no? La fuente electromotriz. Una vez que ya se realice el trabajo, entonces la carga simplemente ya por su propia naturaleza de rechazo del polo negativo, regresa al polo positivo, estableciéndose una corriente. En el caso más general, una corriente continua directa. El voltaje en el sistema internacional se mide en voltios. Tenemos entonces intensidad de corriente, diferencia de potencial voltaje, en las que hay varias opciones de voltaje. Los hay continuos, a través de las pilas, baterías, o en el laboratorio tenemos estas fuentes ya que entregan, ya acá está rectificada, y nos entregan efectivamente a través de terminales, nos entregan corriente y voltaje continuo. En realidad, el voltaje ahí existe, ¿no?, como una especie de potencial, ¿no? Potencial, como en analogía con el potencial, por ejemplo, de una masa colocada a una altura determinada, ¿no? Está ahí, ¿no? Entonces, cuando visualizamos, evidenciamos la energía potencial, ¿no? Cuando la dejamos caer simplemente, ¿no? Entonces, ahí se puede evidenciar una diferencia potencial. Acá es lo mismo. Si nosotros conectamos a este potencial eléctrico, conectamos un circuito, un foco, por ejemplo, ¿no?, con su conductor, y lo conectamos acá, inmediatamente a través del conductor se genera una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica
Ahí se evidencia cargas por unidad de tiempo, ¿no? Flujo de carga, pero debido a esta diferencia de potencial. Están completamente relacionados. Si yo no tengo ningún conductor, si yo no uno digamos, estas salidas, yo no tengo intensidad de corriente eléctrica. Obviamente yo hablo de intensidad de corriente eléctrica cuando coloque, ¿no?, un circuito y un elemento determinado. Si yo conecto un cable acá nada más, el calor generado por la intensidad de corriente eléctrica es tan extrema que se quema, ¿no? Inmediatamente se quema, se incendia, se quema el propio aparato. Hay incendio, el calor generado es infinito, es alto. Entonces yo debo colocar un elemento que consuma esa intensidad de corriente eléctrica. Y generalmente es una resistencia. Por eso es que los circuitos tienen, ¿no?, el conductor, la diferencia potencial y la resistencia. Y esa resistencia puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser una fuente de luz, una fuente de calor, lo que sea, ¿no? Tiene que consumirse. Si no, malogramos el equipo. Igual pasa con las baterías. Prueben ustedes una batería, por negativo y positivo, y ven cómo se calienta, ¿no? Se va calentando, calentando, calentando. Es en el caso de voltaje continuo. En el caso de voltaje alterno, también igualito. Acá hay un potencial ahí. Potencial en las tomas de domicilio. Potencial. Si ustedes colocan un alambre directo aquí, entre este polo y este polo, van a ver cómo el calor es tan inmenso. Bueno, esto está profesamente hecho para que salte los seguros, ¿no? Los seguros. Ahora hay seguros, antes eran los famosos plomos, ¿no? El plomo que se utilizaba básicamente, ¿no?, en las cajas, no se les denominaba antes así, ¿no? Ahora simplemente son fusibles electromagnéticos que inmediatamente detectan el calor e inmediatamente se desconectan. Pero igual acá hay potencial. Una vez que ustedes coloquen acá un conductor, una resistencia o una resistencia cualquiera, otro conductor, inmediatamente se genera la corriente eléctrica. Pero en este caso, una corriente eléctrica que va alternándose a razón de 60 ciclos por segundo en nuestro país. 60 ciclos por segundo. Y finalmente está la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, simbolizada de esta manera, ¿no?, no es otra cosa que la dificultad que ofrece un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Ya hemos hablado de resistencia aerodinámica, ¿no? Acá es igual, una resistencia eléctrica. Se opone al paso de la corriente, ¿no? Tiene que haber un consumo ahí de la corriente eléctrica. Estas son las que usamos en el laboratorio. Todavía existen estas resistencias eléctricas que tienen una banda acá, banda de colores, que nos indican su valor teórico, el valor teórico de la resistencia. Se mide en ohm, nos pueden decir de 10 ohm, de 100 ohm, de 1 ohm, ¿no?, de acuerdo a las bandas de colores. O las hay también resistencias de este tipo, ¿no?, que no sirven simplemente para generar calor. Va a tener una cocinilla, ¿no? Hay este tipo de resistencias eléctricas. Podemos hablar de resistividad también como de alguna forma, como el grado de oposición, si se quiere, ¿no? La resistividad es el grado de oposición que ofrece el material al flujo de la carga eléctrica, ¿no?, al desplazamiento de la carga eléctrica. Entonces habrá materiales o habrá conductores con mayor o menor resistividad. Bajo un modelo tubular, de una longitud determinada y un área de sección determinada, podemos hablar de la resistencia de ese conductor, bajo el modelo tubular, a través de esta ecuación. La resistencia será directamente proporcional a la longitud del conductor, inversamente proporcional al área de la sección transversal, y la constante proporcionalidad justamente se denomina resistividad. Podemos encontrar conductores con la misma longitud, con la misma área de sección transversal, pero sus resistencias varían porque su resistividad varía. Esto depende del material, básicamente. Habrá una resistividad del cobre, habrá una de plata, de oro, de aluminio. Cada uno tiene su propia resistividad eléctrica. Entonces la resistencia
dependerá de esa resistividad, ¿no? Acá hay diferentes tipos de resistencia, ¿no? Luego terminamos esto con la ley de Ohm. La ley de Ohm es la relación que existe entre estos parámetros que hemos definido: intensidad de corriente eléctrica, diferencia de potencial y resistencia. Hay una relación estrecha entre esos tres valores. Esa relación está, está definida por la ley de Ohm. Y en el laboratorio muchas veces se hace eso, ¿no? Se construye un circuito simple, formado por una diferencia de potencial, una fuente electromotriz, una resistencia y un cable. Y con dos aparatos, un amperímetro y el aparato que mide la intensidad de corriente eléctrica generalmente se denomina amperímetro, y el aparato que mide el voltaje se llama voltímetro. Se colocan esos aparatos dentro del circuito y vamos registrando, vamos variando el voltaje y midiendo la intensidad de corriente eléctrica, variando el voltaje y midiendo la intensidad de corriente, o al revés también, ¿no? Y al final podemos graficar en el laboratorio esos pares ordenados obtenidos y demostrar que el comportamiento es básicamente lineal. Se rige por una función lineal, una recta. Y luego demostramos que la pendiente de la recta, eso ya lo hemos visto cómo obtenerlo. Acá no hay necesidad de linealizar porque ya es una línea recta. La pendiente de la recta no es otra cosa que la resistencia. La resistencia, si es una resistencia constante, por supuesto, la resistencia eléctrica. Entonces esto se hace en el laboratorio, se monta el circuito, se tabula y se grafica, ¿no? Y al final se obtiene el valor experimental de la resistencia eléctrica. Y ese se compara con un valor teórico. El valor teórico muchas veces lo da el código de colores, ¿no? Se trabajan con este tipo de resistencias y a través del código de colores se puede encontrar el valor teórico de esa resistencia. Luego entonces hay el valor experimental y se compara con ese valor teórico. Está la potencia eléctrica también, representa la cantidad de energía eléctrica que se consume por unidad de tiempo. Se mide en watts o vatios también, y se demuestra que la potencia es igual a la diferencia de potencial por la intensidad de corriente eléctrica. Estas son las consecuencias de aplicar aquí en este lado de la ecuación la ley de Ohm, ¿no? Finalmente la potencia es intensidad de corriente eléctrica al cuadrado por resistencia, o voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Está? Las unidades de la potencia, decía, son los watts o los vatios también, ¿no? Watts o vatios. No olvidar que el watts es joule sobre segundo, la, la potencia también mecánica, ¿no? Igual acá, ¿no? Potencia mecánica también era joule sobre segundo, ¿no? La potencia eléctrica también se define como joule sobre segundo. Bueno, se habla en general ya de la corriente eléctrica, una forma de energía que resulta de la existencia de la diferencia potencial que hemos analizado, entre dos puntos de un conductor generalmente, lo que permite que se establezca una corriente eléctrica, un flujo de cargas. Hay un trabajo ahí involucrado, asociado. Esta energía eléctrica se puede convertir en otra forma de energía, como luz, como calor, a través de una bombilla. Ahora son los famosos LEDs, ¿no? Antes eran de filamento. También puede ser transformada en calor, a través de una cocinilla, una estufa. Se puede también asociar a un movimiento mecánico. Muchas máquinas, aparatos tienen esa opción, un movimiento mecánico. Motor eléctrico, por ejemplo. Se pueden también convertir en sonido, también, o también en ondas electromagnéticas, ¿no? Las ondas electromagnéticas son una forma de transmisión de radiación electromagnética inclusive a través del vacío, transformando básicamente esa energía eléctrica en
en señales de radio y televisión. Eso también existe. Propiedades de energía eléctrica, según su naturaleza, se puede entender que entonces, por conclusión, que esta energía eléctrica se puede transformar en energía mecánica, en otra forma de energía. Se pueden almacenar también. La batería es una forma de almacenamiento de energía eléctrica, ¿no? En estado químico, si se quiere, que en su momento se puede convertir otra vez en energía eléctrica, ¿no? Las baterías son un gran ejemplo. Se puede transportar también a través de cables eléctricos. Desde las centrales hidroeléctricas se transportan con grandes diferencias de potencial a los sectores, a las viviendas, a través de otros generadores, otros adicionales, ¿no? Se mide en joules en el sistema internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Necesitamos finalmente entender lo que es un circuito eléctrico básico. Yo le decía, una fuente electromotriz, representada acá por una batería, una resistencia eléctrica representada acá por un foco. Acá un interruptor simplemente, algo que haga un contacto entre este punto y este punto del conductor, los une en otras palabras, o los separe, es un interruptor. Y entonces el circuito básico estaría dado por una diferencia de potencial, una resistencia y una intensidad de corriente eléctrica. En este caso sería continua. La representación esquemática sería esta, ¿no? Diferencia de potencial, y la resistencia y el conductor. Entonces, diferencia de potencial, resistencia e intensidad de corriente eléctrica. Esto es secundario. Es el interruptor secundario. Entonces, ¿yo puedo armar un circuito eléctrico básico? Sí, básico, ¿no? Pero puedo armar también un circuito en serie, agregando a ese circuito básico otras resistencias. El problema aquí es que si yo corto, elimino una resistencia, entonces por las otras resistencias no va a circular intensidad de corriente eléctrica. No va a circular corriente eléctrica, ¿por qué? Porque se ha cortado la conducción. Entonces, para que esto se mantenga, debe estar presente las tres resistencias para este ejemplo, ¿no? Ahora, yo puedo hablar, por razones prácticas, de una resistencia equivalente, de estas tres resistencias. ¿Y cómo encuentro la resistencia equivalente? A través de la suma de las resistencias parciales. Entendiendo que la diferencia de potenciales entre los extremos, entendiendo que la intensidad de corriente es la misma que pasa por este punto, en caso ideal, en realidad, ¿no? Porque en el caso real hay un pequeño desgaste ahí. Pero digamos que la intensidad de corriente eléctrica, ¿no? De manera aproximada es igual en cada una de las resistencias, ¿no? Cada una de las resistencias. Más bien, si yo mido la diferencia potencial entre estos extremos, tengo una diferencia potencial 1, aquí tendría una diferencia potencial 2 y acá tendría una diferencia potencial 3. No son iguales. La suma de las tres diferencias de potenciales no necesariamente son iguales, pero lo que sí sé es que la suma de las tres diferencias de potenciales en cada una de las resistencias es la diferencia potencial total, la que parte desde aquí. Esos son los circuitos en serie. Pero también los hay en paralelo. En paralelo, las resistencias se colocan así. El conductor pasa por estos bornes y continúa hacia los bornes de las otras resistencias. Acá la diferencia potencial sí es igual, ¿no? La diferencia potencial aquí es igual que esta diferencia potencial, igual que esta diferencia potencial. Asumiendo que no hay gasto de energía en los conductores, entonces yo puedo decir que
diferencia de potencial aquí, la que entra, la que, digamos, en cada una de estas resistencias, es igual a la diferencia de potencial que sale de esta batería, de esta pila. Eso puedo decir. La ventaja de un circuito de esta naturaleza es que si yo interrumpo una resistencia, corto una resistencia, saco una de las resistencias, las otras siguen funcionando, porque les está llegando también, ¿no?, diferencia de potencial, sin interrupción. Lo que se ha cortado es acá. Puedo cortar también esta y siguen funcionando las otras dos. Esto es útil porque yo no interrumpo el flujo ¿no?, de corriente a través de las otras resistencias. Esto puede ser un ejemplo, puede ser una instalación doméstica, ¿no?, en casa. Se quema el foco de la sala y no se quema el foco de la cocina o de los dormitorios, ¿no? Esto podría ser un ejemplo. En cambio, si nosotros tenemos una distribución en serie, sí afectaría la iluminación de la casa. Entonces, en este caso, la diferencia de potencial es la misma, es igual en las tres resistencias, y la intensidad de corriente no es igual. No es igual. Una parte de la corriente pasa por aquí, el otro continúa, pasa por acá, otra parte continúa, pasa por acá. Entonces yo puedo decir que la suma de las tres intensidades de corriente en cada una de las resistencias es igual a la intensidad de corriente total. Y para poder determinar esa intensidad de corriente total, yo muchas veces tengo que hallar la resistencia equivalente acá. Y la resistencia equivalente de un circuito en paralelo sigue este formato, que dice que la inversa de la resistencia total, es igual a la suma de las inversas de la resistencia parcial. De esa manera yo puedo determinar la resistencia total. Eso puedo hacer. Y finalmente yo puedo combinar, pues en un circuito puedo poner resistencias en paralelo o resistencias en serie. Resistencia en paralelo o resistencia en serie. Y tengo que ir aplicando cada propiedad de las resistencias en paralelo y cada propiedad de la resistencia en serie de manera paso a paso, ¿no?, a partir de un proceso. Por ejemplo, acá hay 230 voltios. 230 voltios. Que es entregado al circuito a través de esta fuente de fuerza electromotriz. Entonces, acá hay una corriente que se genera, una corriente total, ¿no?, que al pasar por esta resistencia 1, 260 ohm, pasa por esta resistencia 1, determina una caída de potencial, una diferencia de potencial, V sub 1. V sub 1. Esta corriente, como esto está en serie con esta porción, entonces esta corriente sería la misma, la que pasa por aquí. Llega hasta aquí la I sub 1. Pero aquí encuentra una conexión en paralelo, entonces la corriente se distribuye. Una parte pasa aquí y otra parte pasa acá, I sub 3. Entonces acá yo debo entender que I sub 2 más I sub 3 es I sub 1. Ahora, si la diferencia de potencial aquí es de 230 voltios, esa diferencia de potencial se distribuye aquí. Una parte se queda aquí y otra parte se queda aquí. Entendiendo que la diferencia de potencial entre estos puntos y estos puntos son los mismos porque están en paralelo. O sea, así se va a ir analizando cada porción del circuito. No se les va a colocar circuitos complicados, circuitos como en este caso básicos. Circuitos básicos, por ejemplo, ustedes podrían, ¿no?, por ley de Ohm, encontrar acá el potencial. O podrían encontrar la intensidad de corriente, mejor, la intensidad de corriente, ¿no? Porque tienen el potencial y tienen la resistencia, ¿no? Y así pueden ir encontrando los valores de corriente eléctrica y potencial de cada una de estas resistencias a través de sus valores. A través de sus valores. Ese es un circuito mixto. Finalmente, efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano.
Las consecuencias del paso de la corriente eléctrica en el cuerpo humano puede ocasionar lesiones, desde lesiones físicas secundarias, producto de golpes, caídas, ¿no?, hasta daños básicamente fisiológicos asociados con tetanización, hasta la muerte por fibrilación ventricular, por asfixia, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica circula por el cuerpo del individuo, ¿no? Es como si formara parte del circuito. Y dependiendo de la diferencia potencial y de la corriente eléctrica, entonces tenemos un daño, un daño, un daño. Ese daño puede ser menor o puede ser tan grave como esto, ¿no? Se puede producir, y debido a que la corriente eléctrica, ¿no?, genera calor, tendríamos efectos de esta naturaleza, ¿no? Quemaduras eléctricas, por ejemplo, ¿no? Y habrá la necesidad de identificar, ¿no?, por dónde entró la corriente eléctrica y por dónde sale la corriente eléctrica. Obviamente, estos son para valores mayores, pues. Hasta 1 miliamper no lo percibes, es prácticamente imperceptible para el hombre. 1 miliamper no es nada. De 2 a 3 miliamper ya sientes una sensación de hormigueo. De 3 a 10 miliamper, contracción involuntaria, muscular involuntaria, probablemente, ¿no? No es mortal. De 10 a 50 miliamper, no es mortal, pero depende de dónde se aplique y en qué tiempo se aplique, ¿no? Podrían verse afectados, por ejemplo, músculos de la respiración, entonces puede ser un caso grave, ¿no? Pero de todo no es mortal, ¿no? Pero ya de 50 a 500 miliamperes, o sea, medio amper, ya la cosa es completamente riesgosa, peligrosa. Depende también de la duración, del contacto. Podría haber ya fibrilación ventricular, ¿no?, otros efectos. Eso sí es peligroso. Y ya más de 500, ya prácticamente podemos hablar de un riesgo alto de fallecimiento, ¿no? De fallecimiento. Entonces, esos son valores más o menos, ¿no?, registrados en la red, ¿no? Un último pequeño ejercicio, un último. Sabemos que los efectos fisiológicos que producen una intensidad de 20 miliamperes en los seres humanos, ya tenemos una idea, ¿no es cierto? Ese efecto básicamente altera el control de la actividad muscular, con 20 miliamperes. Entonces nos pregunta acá, ¿cuántos electrones fluyen por una fibra muscular en un segundo cuando la corriente es de 16 miliamperes? Ni siquiera llegamos a 20, un poquito menos, 16 miliamperes. Entonces, ¿cuántos electrones fluirán? Vamos a ver más o menos cuál sería el flujo ahí, ¿no? Sabemos que la carga no es otra cosa que el número de electrones, ¿no? La cantidad de electrones. N veces la carga de un electrón, esa es la carga. Y sabemos que la carga es intensidad de corriente por el tiempo, ¿no? Y aquí entonces igualamos estos miembros de la ecuación. Entonces de aquí despejo la carga de un electrón, la paso al denominador, y yo tengo que el número de electrones va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica por el tiempo sobre la carga de un solo electrón. De un solo electrón. La intensidad de corriente eléctrica me la están dando 16 miliamperes. 1 miliampere es 10 a la menos 3 amperes. El tiempo me están preguntando en un segundo, ¿cuál es el efecto en un segundo? Y la carga eléctrica se las he dado, pues 1,6, pues usted la buscan de repente también en la red, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, muy pequeña la carga de un electrón. Trabajan con esto, operan, y al final ustedes van a encontrar, acá se van a eliminar el amperes coulomb por segundo. Acá coulomb se va con coulomb, segundo se va con segundo, y lo que me queda es 1 por 10 a la 17 electrones. O sea, en un segundo pasa esta cantidad enorme de electrones, ¿no?, por cada punto. Cada punto que sea parte del camino, si se quiere, ¿no?, de la trayectoria de esa corriente eléctrica. Entonces, muchas veces depende
de qué parte del cuerpo, ¿no? Cuerpo total o de repente está en una porción simplemente, en una extremidad. Entonces depende el daño, ¿no?, que se ocasiona. Bueno, jóvenes, le vamos a dar 15 minutos de descanso para continuar con el siguiente tema, que es ya la semana 7. Disculpen si he corrido un poquito, porque la realidad es que estamos sin posibilidad de recuperación, no me dan ustedes posibilidad de recuperación, y me dan extras, básicamente 1 hora no es suficiente. Y necesitamos estar al día en los temas para estar preparados para el parcial. Por favor, sigan la línea de los ejercicios que presento aquí, ¿no? Porque de alguna manera he intentado hacer práctica y teoría simultáneamente, además de en algunos casos ofrecerles algunos ejercicios, ¿no?, adicionales. Pero revisen las prácticas. Para la parte práctica, revisen los problemas que se presentan aquí en los PPTs. Háganlos, realícenlos. Tienen el solucionario, tienen la respuesta. Traten de hacerlos, ¿ya? Los recomiendo, por favor. Entonces nos quedamos aquí por 15 minutos. Digamos que son las 10:55. 11:10 retomamos, por favor. Entonces descansen. Correcto.